todavía el arquitecto Shrup, así que, bueno, pasaremos nomás como tenemos que pasar supuestamente este calendario. ¿Hasta qué fecha tienen ustedes, por si acaso, su último día de clase de verano? ¡Ja! Esto va a ser una masacre. 3 de marzo. ¡Wow! Sí, va a ser duro. ¿Ya abrieron por su AutoCAD, perdón? Lo primero es siempre abrir el AutoCAD, ya que eso tarda a veces un poquito. Y bueno, hasta que no abra AutoCAD no se debería abrir la sesión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo mi AutoCAD. Ya vamos a ir herramientas por herramienta, ¿ya? Entonces, no hay que explicárselos a ustedes porque se supone que ya lo llevaron en 2D. ¿Ya? Pero lo primero que uno ubica acá siempre son las unidades, ¿no? ¿Y por qué se ubican las unidades? ¿Ya? Imagínense ustedes que ustedes tomen una casa y la hagan totalmente la casa sin verificar unidades. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que si yo tengo un ladrillo, imaginemos que este es el ladrillo, entonces mi casita va a ser una cosita así milimétrica, porque inicialmente el AutoCAD está en milímetros, ¿no? Entonces, cuando yo inicio haciendo el 3D, lo primero que debo verificar siempre son unidades, ¿ya? Porque la geometría puede estar bien, pero está en milímetros, digamos, entonces, por lo tanto, está en extremo pequeño, ¿ya? Entonces, y eso implica de que cuando yo le pongo un ladrillo, no me va a salir un ladrillito o ladrillitos, digamos, entonces me va a salir un píxel de ladrillo, ¿ya? Entonces, si nos acordamos un poquito, entonces, UM es units, entonces, unidades, para que lo tenga en inglés, y de milímetros nos pasamos siempre a metros, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Entonces, hay otras personas que le ponen otro tipo de sistemas, otro tipo de cosas, digamos, entonces, pero la idea es hacerlo sencillo y rápido. Entonces, no, lo que nos interesa es que esté en metros ahorita. Entonces, lo que les dije, cuando uno pone una textura, entonces si la casa mide milímetros, entonces me va a mostrar solamente píxeles, ¿ya? Lo segundo es que nos pasemos a modelado 3D, ¿ya? Entonces, si no es por aquí, aquí también tenemos la tuerquita y nos venimos a modelado 3D, ¿ya? Estoy con cámara, ¿no? Apagar. Por favor, alguien póngale en el grupo que estamos en clase, ¿ya? Ok, bueno, les decía, hay distintos tipos de ver el AutoCAD, ¿ya? Entonces, a cada programa AutoCAD le voy a mostrar unos cuantos después, como por ejemplo el MEP. Entonces ya tiene elementos en 3D que son inclusive, digamos, no son dinámicos. Entonces tiene elementos como una taza, digamos, para hacer la instalación hidráulica, digamos, entonces, todo ese tipo de situaciones ya están hechas justamente para que nosotros podamos ver, digamos, ¿no? Estos elementos. Ah, qué mentira, ¿cómo no va a poder escribir? No se puede escribir arquitecto. No te creo, ¿cómo habilito eso? Nunca había sabido yo que en un grupo de WhatsApp podía hacer eso, ¿cómo no lo hice antes? A ver, ¿somos qué se llama el grupo? Verano 3, ¿no? Es que no tienes idea cuántos tos tengo. A ver. Silenciar, no, fondo de pantalla, guardar fotos, configuración del grupo. Enviar mensajes solo administradores, todos los participantes. Ya está.
Ahí por favor escríbanle un ratito, ya estamos en clase, chicos. Ya, entonces, veníamos viendo el tema de esta primera pestaña, ¿no? Entonces, lo primero es acordarnos que este view cube nos sirve para girar alrededor. Si no, fíjense, Shift, usted aprieta, el botón del rodillo, o sea, apretan el rodillo mismo y comienzan a mover el mouse. Esto va a hacer que este sistema le permita rotar. Aquí vamos a admitir a los compañeros. ¿Ya? Entonces, pero si lo queremos hacer de manera más ordenada, podemos utilizar esto de acá, que es el view cube. Entonces, el view cube nos va a mostrar distintos tipos de vistas alrededor de un cubito. ¿Ya? La característica sigue siendo la misma. ¿Ya? Si nosotros utilizamos un objeto o lo seleccionamos el objeto, entonces vamos a girar alrededor de ese objeto. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo que cuando usted tenía un dibujo, ¿no? Usted le da doble clic y se ha centralizado el objeto, ¿no? Entonces, cuando usted selecciona el objeto, fíjense, vamos a hacer una cosa acá. Fíjense, está totalmente descentrado. O sea, aquí es mi centro o mi pivote, ¿no? Entonces, cuando usted selecciona el objeto y a través del view cube le da, por ejemplo, esta esquina, se va a ir a la esquina, digamos, de este objeto. ¿Se entiende, no? Entonces, me ayuda justamente a ubicarme con todo ese tipo de cosas. ¿Qué va? Cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de comando, nos tenemos que acordar que los puntos hacen decimales y las comas hacen el cambio de eje. ¿Se acuerdan, no? Entonces, cuando nosotros hacíamos un rectángulo, fíjense, entonces marcábamos un punto y decíamos, este rectángulo tiene 3.5, coma, se pasaba, fíjense allí, entonces 4.25, digamos. Entonces, quizás me salió un cuadradito de esas medidas. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que hacemos es que vamos a aumentar el eje Z. ¿Ya? ¿Y qué es el eje Z? Fíjense, aquí por ejemplo, este prisma, marco un punto, fíjense, y para tener controlada la generación de este prisma, fíjense, voy a comenzar, digamos, ¿no? 3.5, coma, fíjense, 4.25, coma, 6, digamos, ¿no? Enter. Entonces, y me va a dar un objeto con exactamente las medidas que yo le ponga. ¿Ya? Si ustedes no están acostumbrados a ver este tipo de vistas así, pueden cambiarse justamente a estos otros modos. Entonces, por lo general se ocupa el vista alámbrica 3D. ¿Por qué? Me permite ver la geometría de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es importante eso, digamos, no? Fíjense, cuando yo quiero, por ejemplo, copiar este objeto, fíjense, puedo tomar la estructura del fondo y ponerla sobre otra geometría. ¿Ya? Entonces, muy importante eso, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, si yo utilizara esta otra modalidad, conceptual, por ejemplo, sé que está atrás la estructura de fondo, pero no me permite verla. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la accesibilidad. Aparte que esto de acá consume un poquito de memoria de video. ¿Ya? Entonces, hay computadoras que no van a aguantar justamente esas características del video. ¿Ya? Entonces, hay otros modos que también son utilizables, digamos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que es rayos X. Entonces, ¿por qué? Me muestra el volumen, para la gente que todavía no se acostumbra al tema de los volúmenes o la generación del volumen, que ya deberían estar acostumbrados ustedes, puesto que están
en séptimo, octavo, ¿ya? Entonces, pero, bueno, es un poquito pesado, digamos, pero también me muestra, fíjense, la estructura de fondo, ¿ya? Entonces, yo estoy muy acostumbrado a utilizar la alámbrica, entonces, y como les dije, Shift, clic del botón y pueden girar, digamos, ¿no? La idea es estar cómodo siempre, ¿ya? Si yo lo pongo en isométrico, a veces, digamos, no pasa eso, digamos, ¿no? Que las líneas se ponen ahí una sobre otra, ¿ya? Entonces, y eso es un poquito molesto, ¿ya? Porque se van a esconder la figura. Fíjense que esto por si acaso me da vistas isométricas. Entonces, fíjense, va a hacer un rectángulo aquí de 3 por 3 por 3. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es isométrico porque cuando yo lo selecciono, fíjense, y le doy una vista, entonces me muestra la estructura isométrica. Entonces, y eso es lo que les decía, digamos, cuando uno ve isometría, por lo general se chipa, digamos, el objeto o se confunde el objeto con la profundidad en la que está alineado un ángulo, digamos, en este caso de 30 grados. ¿Ya? Pero fíjense que es una estructura isométrica. ¿Ya? Entonces, yo prefiero un poquito, digamos, no girarlo para que podamos ver siempre la estructura de fondo. ¿Ya? Entonces, este objeto simplemente, fíjense, se marca un punto donde voy a iniciar, clic, y comienzo a marcar X, después Y y después Z. Entonces, 3.5, 4.2, 6, digamos. Entonces, fíjense, las comas marcan los cambios de eje. ¿Ya? Y siempre me va a hacer un objeto totalmente preciso. Los otros objetos, fíjense, cilindro. Entonces, ¿qué me pide primero? Fíjense, precise el centro de la base con 3 puntos, con 2 puntos, con tangente o una base elíptica. Fíjense, entonces, centro de la base, precise el diámetro, dice, ¿no? Si quiero, precise el radio, dice, ¿no? Si quiero diámetro que aprieto, la D, fíjense, la que está mayúscula aquí abajo. Entonces, yo, por ejemplo, quiero un diámetro de 1 metro y precisa altura, dice, ¿no? Entonces, igual puedo ponerle a través de 2 puntos, a través de un eje final, o simplemente darle la altura. Ahora, no es lo mismo que usted señala hacia arriba y marca un número que señala hacia abajo y marca un número. Entonces, igual me va a hacer caso el AutoCAD, entonces tengo que tener cuidado de hacia dónde estoy señalando este objeto. Entonces, señalo hacia arriba y le voy a decir, por ejemplo, acá que marque 3 metros. ¿Ya? El otro objeto funciona igual, es idéntico, fíjense. 1 metro, por ejemplo, y señalo hacia arriba o señalo hacia abajo. Entonces, aquí le voy a dar 3 metros, digamos, ¿no? Entonces, y va a ser justamente un cono. ¿Ya? De nuevo le repito, esto se ve así porque no estoy utilizando estructura conceptual o otro tipo de estructura. ¿Ya? Fíjense que las vistas estas las podemos utilizar en cualquiera de estas. Realista, por ejemplo, me va a permitir ver los materiales mapeados. ¿Ya? Entonces, para ver cómo se está quedando el mapeado que nosotros hacemos. ¿Ya? Entonces, lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? Pero, por ejemplo, este de vistas ocultas no me sirve para nada. Entonces, sombreado, dicen, entonces, para nada, digamos. Entonces, es el volumen, pero tono de gris, igual, para nada, digamos. Entonces, estructura alámbrica, que bueno, es una estructura alámbrica en 3D. Entonces ya vamos a ver la diferencia, porque esta es estructura alámbrica en 2D. ¿Ya? Entonces, rayos X, digamos, ¿no? Como les dije, me va a mostrar el volumen, cómo va a ser, y también me va a mostrar justamente ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, por eso estamos trabajando ahí. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la esfera simplemente tiene un centro, fíjense, y un radio, o si quiero diámetro, fíjense. Si quiero diámetro, simplemente me acuerdo, digamos, ¿no? La barra esta de acá, la barra de comando, esta barrita, entonces tiene una charla dialógica conmigo, me ofrece cosas, ¿ya? Entonces, 2, digamos, lo que tenga de diámetro. ¿Ya? Entonces, me va a hacer justamente esta esfera. Para los que no están acostumbrados, ahí. ¿Ya? Entonces, la pirámide tiene algunas características. ¿Se acuerdan ustedes de los polígonos, no? En 2D, estos señores de acá, que seguramente los vieron, polígono. Entonces, fíjense que tiene lo mismo.
Fíjense, predice el centro o base. Predice un centro, clic. Inscrito o circunscrito. ¿Qué significa? Entonces, si voy a tomar, fíjense, el objeto desde uno de los laterales o desde una de las puntas. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un círculo. Hacer un círculo de 5. Apagar esto para que no se chifle. Entonces, fíjense. Pirámide. Entonces, predice el centro. Entonces, este va a ser el centro. Entonces, inscrito significa que voy a tomar el objeto desde el centro a la punta. Y circunscrito, que es como está ahorita, es que toma un lateral. ¿Qué significa? Que esto, fíjense, está enlazado a que el radio se tome hacia un lateral. Fíjense que si le doy inscrito y enter, entonces toma la punta como referente. ¿Se entiende? Esto es que esté dentro, o sea, inscrito en un círculo. Circunscrito es que esté justamente alrededor del círculo. ¿Ya? Y después se le da la altura. Ahora, les decía, este tipo de objeto tiene algunas características interesantes. ¿Ya? Entonces, mucha gente cree que solamente es una pirámide así, pero al igual que el polinomio, fíjense, entonces yo puedo agarrar y decirle que tenga, fíjense, otras connotaciones, fíjense, lado. Entonces, en vez de que tenga 4 lados, yo quiero que tenga 5, por ejemplo. Entonces, preciso un punto, y fíjense que me comienza a hacer un polígono. ¿Ya? Y yo puedo elevar, fíjense, cualquier tipo de pirámide. Entonces, obviamente la idea es que tenga más de 2, digamos, ¿no? Entonces, lados si quiero, ¿no? Entonces, 3, digamos, ¿no? Entonces, 3 gente. Entonces, me va a permitir hacer distintos tipos de polígonos, ¿ya? Se entiende dependiendo de la necesidad que uno tenga para hacer distintos tipos de estructuras. ¿Se entiende eso, no? Esta herramienta polígono seguramente la llevaron en 2D, si no la llevaron fue una pena, digámoslo, porque es muy útil, ¿ya? Entonces, inscrito es que esté dentro de un círculo, circunscrito que esté alrededor de un círculo, o sea, el radio de dónde a dónde se mide, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, por ejemplo, fíjense, en ese ejemplo que está ahí, entonces, simplemente es lo mismo. Entonces, es correcto, digamos, los dos tipos de elementos, ¿ya? Solamente que están tomados de otra manera, ¿ya? ¿Se entendió eso? Cierto. Perfecto. La cuña. Entonces, la cuña es como un rectángulo nada más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, hace un objeto y levanta una esquina. Fíjense. Ahora, la cuña no es muy bien utilizada. ¿Por qué? Entonces, yo puedo tomar, como les dije, un elemento así. Entonces, y en vez de poner cuña, utilizo, fíjense, presionar, tirar, digamos, que es mucho más fácil que tratar de dominar una cuña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque presionar, tirar, si yo le doy una línea a cualquier tipo de objeto, fíjense, presionar, tirar me puede crear el mismo efecto de cuña. ¿Ya? Y sigo tironeando. ¿Ya? Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? La gente que maneja SketchUp, digamos, no conoce un poquito de esta herramienta, digamos, porque, bueno, es sacada de aquí justamente. ¿Ya? Entonces, y lo bonito de esta herramienta justamente es que si yo me pongo a dibujar, digamos, cualquier tipo de estructura, entonces, por decirle, digamos, vamos a dibujar un círculo. Ahí está.
Aquí fíjense, tenemos referencia a objetos 3D. ¿Ya? Entonces, esto me permite ver vértices, caras, puntos en aristas, etcétera, para poder dibujar dentro de estos objetos. ¿Ya? Entonces, cuando está en sólido, fíjense, tiene una serie de elementos que le van a permitir a usted hacer otro tipo de cosas, el inclinar cara o, por ejemplo, aquí empalmar aristas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, empalmar esta arista, fíjense, aquí me está mostrando cómo la va a empalmar. Entonces, yo quiero radio, le digo, ¿no? Entonces, en vez de que sea uno, quiero que sea un radio, qué sé yo, de 3, fíjense, enter. Entonces, el empalme lo va a hacer más ancho. Por lo tanto, fíjense, me va a generar un objetito con esto curvo, de ¿no? Fíjense, o sea, el elemento venía ahí recto, pero lo va a curvear. Entonces, y la idea es esa, digamos, ¿no? Ir generando objetos a partir de decisiones que usted toma respecto a la geometría. ¿Ya? Entonces, si bien ustedes tienen los sólidos acá, o el modelado de sólidos, entonces, cuando ocupamos sólidos, ocupamos estas paletas. ¿Ya? Fíjense que unión, diferencia, intersección, digamos, ¿no? Extrusión, presión de revolución, todo eso está acá. ¿Ya? Entonces, esta es la paleta rápida, digamos. Entonces, cuando hago algo específico, me vengo a este lado de aquí. ¿Ya? Bueno. Arquitecto, si en caso la cúspide de la pirámide quiero ponerla pegada a una arista o a un vértice de la base, ¿cómo sería? A la cúspide de la pirámide quiero ponerla apegada a un vértice de la base. Madre. A ver, explícate. O sea, me refiero a que la cúspide esté a la mitad, o sea, en la misma dirección de la arista, de la cara, de la base. Por ejemplo, en la mitad. A ver, no te estoy entendiendo. ¿Querés que esto esté ahí? ¿Algo así? Sí, sí, correcto. ¿O que esto esté aquí? No sé si es eso. Sí, pero en Si es pirámide. eso, fíjate, lo primero que notas es que el volumen está inclinado. ¿Ya? Vamos a admitir acá. ¿Ya? Entonces, cuando utiliza usted presionar, tirar, esto va a seleccionar la cara que quiere tironear. Entonces puede tironearla para hacerla desaparecer o puede jalarla para que aparezca más geometría. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos es válida. Entonces simplemente lo jala. Eso. Entonces lo que le decía, por ejemplo, era que si yo le pongo aquí un objeto, fíjense, le pongo un círculo, entonces lo alineo ahí, digamos, ¿no? Un circulito. Entonces, presionar tirar va a leer esta figura sobre la cara. Por lo tanto, yo podría generar un tubo, pero también puedo ahí atravesarlo y generar, fíjense, un hueco. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo con cualquier tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos objetos, digamos, ¿no? En los cuales yo pueda ponerle una cara, obviamente no en el círculo, porque el círculo no tiene una cara plana. ¿Ya? Entonces, si tengo dibujado sobre esta cara, para eso ya vamos a ver lo que son las mallas. Entonces, ya me va a ayudar justamente a hacer eso. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de maneras de formar, fíjense, algunos objetos. ¿Ya? Entonces, fíjense en sólido. Entonces, tengo distintos tipos de selección. Por ejemplo, aquí estoy sin filtro, puedo seleccionar vértices. Entonces, si yo selecciono vértices, por ejemplo, voy a seleccionar esta esquinita y la puedo mover a lo que yo quiera. ¿Se entiende? Entonces, puedo deformar la forma. ¿Ya? O sea, la versatilidad que tiene el 3D, el AutoCAD, es superior inclusive a lo que es Revit. Revit se concentra más en la familia, por ejemplo. ¿Ya? El SketchUp es un poquito tosco, digamos, ¿no? En cuanto al tema de la gráfica. Lo bonito de esto es que yo de aquí puedo sacar cortes, fachadas, vistas, digamos, ¿no? Directamente para ubicarlas en plano. ¿Ya? Entonces, y bueno, no tendría que hacer el doble trabajo de hacer el elemento, qué sé yo, en AutoCAD y después pasarlo a SketchUp y en SketchUp tratar de sacar un 3D, digamos, ¿no? Entonces, y no sacar, digamos, ¿no? El tema de las vistas que pueda tener, ¿ya?
Entonces, si usted se fija, estos elementos, según lo que yo tenga seleccionado aquí, vértices, digamos, ¿no? Porque también puedo seleccionar, fíjense aquí, aristas o caras, digamos, ¿no? Entonces, aristas, digamos, entonces, esta arista quiero mover. Entonces, y me va a permitir mover la arista en el eje que yo quiera. ¿Ya? Entonces, para eso son estos elementos. ¿Ya? Entonces, por lo general está ahí sin filtro. ¿Ya? Entonces, y bueno, algunas herramientas, por ejemplo, nos van a ayudar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, y yo digo aquí, por ejemplo, inclinar cara, digamos, ¿no? Fíjense que esto de acá en sólido, aquí me aparece inclinar cara. ¿Ya? Entonces, y aquí tengo más opciones, ¿no? Extruir caras y demás. Entonces, extruir caras es como jalar. Entonces, pero aquí, fíjense, dentro de todo esto también está. Entonces, si yo busco por acá, fíjense, dice inclinar cara. Entonces, esta es la manera rápida de hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, inclinar cara, le digo, por ejemplo, quiero esta cara inclinarla. Entonces, predice el punto base. Le digo de aquí a acá, digamos, a hacer mi punto base. ¿Y qué ángulo de inclinación? Por ejemplo, quiero que se incline en 73 grados. Y se va a inclinar 73 grados. ¿Ya? En el caso de hacer rampas y demás. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende eso? De la pendiente. Ya les dije, digamos, ¿no? Cuando uno quiere hacer pendientes y dice, digamos, ¿no? Por cada metro sube cuánto por ciento de pendiente, digamos. Entonces, cuando alguien dice pendiente 1 o 30 grados de pendiente, digamos, ¿no? Entonces significa que la distancia tiene que subir 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, en la rampa, por ejemplo, eso les va a ser un poquito útil. ¿Ya? Entonces, saber esto de acá, digamos, ¿no? Entonces, porque no falta el animal que agarra y le da ahí 20 grados, digamos, entonces 20 grados de pendiente dice que tiene esa rampa. Entonces, para pasar de un lado a un lado B en un estacionamiento, digamos, entonces. Y lo van a ver ustedes en el, ¿qué se llama esta cosa? Bueno, ya nadie va, digamos, al Cine Center. Entonces, pero en el Cine Center, por ejemplo, tiene esa característica, ¿no? Faltó el animal que le puso una rampa, digamos, ¿no? Entonces, en la cual, digamos, no viene la movilidad y viene, todo se choca acá, digamos, ¿no? Y viene acá y todo sube arriba y le da el panzazo, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque está mal la pendiente, o sea, esa pendiente que estaba integrado no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien habla acerca de pendiente al 20%, significa que por cada metro, un metro, esto va a subir, fíjense, 0.2. Entonces, y ese es el ángulo que debería tener este elemento. Obviamente, el tema es que a mayor cantidad de pendiente, menor el ángulo, mayor distancia, ¿no es? Entonces, esto recién debería unirse, por eso es que la gente lo hace. Entonces, debería unirse recién. Ahí, fíjense. Entonces, es mucha diferencia en la que hay, ¿ya? Entonces, cuando les toca hacer sótanos, estacionamientos, para eso es el tema de las pendientes, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de guiarlos a ustedes por elementos que sí van a ocupar. El AutoCAD tiene un montón de cosas, ¿ya? Entonces, y muchas de las cosas se dan cuenta que ni las utilizamos, digamos, ¿no? Entonces, ah, ¿qué más? Allá. Digamos con esto. La tengo. ¿Ya? Entonces, y por eso tenemos el toroide que no es muy bien utilizado, pero el toroide tiene la característica de que usted marca un primer punto central, marca un primer radio, que sé yo, 5 de radio, entonces, y después marca un radio, digamos, ¿no? Justamente de esta roquita. ¿Ya? Entonces,
qué sé yo, 2 de radians. Entonces, el tema con esto, digamos, ¿no? Es justamente el mapeado. Si alguien de ustedes conoce lo que es Blender, digamos, ¿no? Ese es el primer ejercicio que uno hace cuando hace Blender, digamos, ¿no? Una rosca, digamos. ¿Sí? Y tienes que presentar tu rosca, digamos, ¿no? Con todas las cosas mapeadas. ¿Ya? Entonces, pero bueno, la idea justamente es evitar un poquito el uso de geometría. ¿Ya? Ahora, el primer ejercicio que van a hacer va a ser recordar un poquito lo que es AutoCAD 2D. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer una composición. Yo digo, voy a poner un cono. A este cono voy a comenzar a sustraerle algunos objetos. Por ejemplo, diferencia, digo, ¿no? Entonces, a este señor, Enter, le voy a restar a este señor, Enter. Entonces, ya está hueco. Entonces, si lo queremos ver de manera conceptual o estructura alámbrica, fíjense, hemos creado ese hueco, ¿ya? Entonces, voy a colocar una serie de elementos acá. Y estos elementos, fíjense, voy a agarrar y voy a acordarme de 2D. Entonces, matriz polar, digo, ¿no? Entonces, este objeto, enter, este centro. Entonces, ya tengo distribuido todos esos elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a descomponer su matriz para que se separe, digamos, o sea, no esté todo enlazada. ¿Ya? Entonces, descomponer, fíjense, sigue estando aquí, descomponer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Veámoslo en estructura conceptual. Entonces, diferencia, le digo. A este objeto, enter, le vamos a quitar, fíjense, todo eso. Fíjense el modo de selección. En este sentido, todo lo que toca, en este sentido, todo lo que entra, ¿no es? Ahora, para hacerlo un poquito más interesante, vamos a poner por acá un toroide. Y le vamos a restar. Diferencia de este señor, enter, le vamos a restar esto. Entonces, lo que estamos haciendo es una piecita. Entonces, de lo que sea. Entonces, bueno, ¿por qué no? Vamos a poner un toroide por acá. Entonces, fíjense que cuando yo selecciono aquí, puedo agarrarlo del eje e ir bajándolo. Entonces, uno le puede dar cuánto, digamos, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que baje a 7. Entonces, uno selecciona y le dice ahí cuánto va a bajar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo hemos bajado ahí? Justamente para darle sustracción de nuevo. Diferencia. Este objeto, enter, le vamos a restar esto. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto de acá? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago eso, dibujar, por ejemplo, esta contracurva, digamos, en un dibujo normal es lo que nos cuesta todito. ¿Ya? Entonces, o como esta curva viene, se convierte en esta huevadita, digamos, ¿no? Entonces ya hace eso. ¿Ya? Entonces, eso nos cuesta todito graficarlo en 2D. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle unos elementitos para que nos ayuden a identificar. Y vamos a ponerle aquí un iconito.
Ahí. Entonces, esa va a ser mi composición. Entonces, para que podamos ver un lateral, el otro lateral, etc. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi composición, digámonos, de un objeto booleano. Entonces, es booleano, ¿por qué? Porque sumo, resto y sustraigo cosas. Entonces, lo primero, fachada. Va a entrar en el primer parcial. Hago una geometría y me van a pedir las fachadas, me van a pedir el plano de techo, me van a pedir un montón de cosas que yo debo elaborar. ¿Ya? Entonces, necesito esta fachada. Fíjense. Sección, geometría plana, y le quito este clic. Crear. Fíjense, me vuelvo aquí a la planta. Simplemente hago clic, enter, enter y enter. Y ya tengo el objeto 2D de ese 3D. ¿Se entiende, no? Quiero la planta de techo, por ejemplo. Estoy aquí en la parte superior. Geometría plana, les digo. Esto debe estar desclicado, crear. Y comienzo a introducir justamente este elemento. Arquitecto, ¿por qué le aparece el cursor ahí y el objeto allá? Fíjense la distancia que hay entre este objeto y mi eje X, Y, Z. Entonces, cuando yo creo, fíjense la estructura, geometría plana, fíjense que la distancia es exactamente la misma. Clic, enter, enter y enter. Y ya tengo el objeto 2D de ese 3D. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Sí, arquitecto. Arquitecto. Ya, perfecto. Ya, la idea, como les digo, no es aturdirlos tampoco con un montón de conceptos que ustedes no van a utilizar, ¿ya? Pero estas cositas sí las van a utilizar. Las personas que estudian diseño saben que, bueno, esto de acá, digamos, no hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, la pueden descomponer. ¿Ya? Entonces, y crear un layer. Y lo van a ver seguramente ustedes en algunos render o algunos 3D, ¿ya? Entonces, en las cuales, por ejemplo, los grosores de línea los ponen justamente a los elementos de borde, digamos. Entonces, bueno, hay que trabajar esto de acá, si no, no es que esté listo para hacerlo todo directo.